Mis hermanos, en esta hora vamos a tocar un tema que a lo mejor a muchos ni les va a gustar, ¿sí? Bueno, pues es un tema que es sobresaliente para la vida de la iglesia, ¿sí? Para la vida de cada uno de los creyentes. Y vamos a leer en Proverbios 3, versículo 9, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿sí? Bueno, pues en esta hora vamos a hablar sobre manos abiertas. A ver, repítalo en su casa. Manos abiertas. Eso, bueno. Manos abiertas. Así. Bueno, todo hombre, toda mujer que tiene un encuentro con Dios en lo profundo de su ser, en lo profundo de su corazón, desarrolla un sentido de generosidad, desarrolla un sentido de bondad y se empieza a desarrollar, y es como entrar en el proceso mismo del corazón de Dios. Y desde luego en las Sagradas Escrituras encontramos cómo Dios interviene con los seres humanos en esa generosidad que yo estoy hablando, y que la iglesia la refleja en el acto de ofrendar y diezmar, ¿sí? Lo importante en la iglesia es la proclamación del Evangelio, y el Evangelio no es asunto de dinero. El Evangelio es asunto de expresar y exponer el poder de Dios que salva, que transforma, que regenera, que el Evangelio es cuestión de ver vidas cambiadas, vidas regeneradas, y no nada más que lo sintamos, no, que se refleje en la familia, en los vecinos, en cualquier círculo donde estemos, que se refleje ese poder del Señor Jesucristo que con su sangre preciosa nos ha salvado. Ahora bien, por otro lado, sabemos que existe el día de hoy un énfasis excesivo en cuestiones de dinero en muchas organizaciones religiosas. Eso no lo podemos ocultar. Y muchas veces la gente se siente lastimada y se pone entonces a la defensiva. Y vemos que esas organizaciones religiosas, en su mayoría millonarias, su énfasis principal es el dinero. Sus planteamientos son dinero. Su predicación es dinero. ¿Y qué vemos en todo esto? Predicadores con aviones particulares, predicadores con guaruras a sus lados. Ahora, yo les pregunto, ¿será necesario hablar a la iglesia sobre este tema? Si bien es cierto que hay exceso en esa actitud que hace pensar si el culto verdadero es al Señor, nuestro Dios, al Señor Jesucristo, o el culto verdadero es a Mamón, el Dios del dinero. Y como consecuencia, por otro lado, se desarrolla un espíritu mezquino, avaro, miserable, y ese mismo espíritu lleva a las personas a cerrar el corazón y les lleva a cerrar el bolsillo. Y entonces, como consecuencia, por supuesto, la palabra de Dios nos dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Y esta actitud, desgraciadamente, es una postura impía. Eso no es una postura cristiana, por lo que la gente cristiana se deja influenciar muchas veces sobre la maldad, y lo peor de todo es que se enfría el amor, ¿sí? La postura cristiana debe ser: veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, todo. El Señor nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo yo puedo vencer entonces ese espíritu de mezquindad e indiferencia ante la necesidad de los demás? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo vencer ese espíritu de no compartir aquello que Dios me ha dado
y que Dios me ha bendecido. Eso es lo que vamos a ver ahora. Manos abiertas. Y lo voy a tratar rápidamente. 4 puntos. Primero, el origen del diezmo. Vamos a ver, desde el punto de vista bíblico, de lo que enseña la Biblia, leemos 2 Corintios 9, 6 y 7. Yo ya traigo aquí mis textos para no estar buscando. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, del corazón y la vida de los que siguen al Señor. Debemos ser de un corazón dadivoso, generoso y sobre todo con alegría. Que nunca nos pese, eso sí. Ahora, ¿de dónde salió esto del diezmo? El diezmo fue establecido antes que la ley fuera dada a Moisés. Abraham, como jefe de familia, practicó la gracia de dar, la gracia de diezmar a Melquisedec, rey y sumo sacerdote de Salem. Salem viene de Jerusalén, viene de Salem, y es ciudad de paz, ¿verdad? Y fue 2000 años antes del Señor Jesucristo. Fíjese, nada más. Abraham lo hizo sin recibir ninguna orden. ¿Qué quiere decir esto? Nadie le dijo. La palabra de Dios no dice que Dios le dijo, no. Significa que siguió una costumbre de largo tiempo establecido. Y leemos en Génesis 14:20 que dice: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa expresión se la da Melquisedec a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus manos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora, la Biblia nos dice que Abraham era un hombre muy rico. Así es que no le pesó. Ahora, Jacob, nieto de Abraham, de igual manera reconoció esta ley antigua cuando dijo en Génesis 28:22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Son promesas que hicieron ellos a Dios y las cumplieron. Bendito sea el Señor. Bueno, Dios, a través de Moisés, incluyó el diezmo en la ley. Moisés vivió después de Abraham 500 años después. Así es que Abraham 2000 años antes de Cristo y Moisés 1500 años antes de Cristo, ¿sí? Y Moisés incluyó el diezmo en esa ley que Dios ya le estaba dando, ¿sí? Y cuando los profetas hicieron reconocer la ley del diezmo, no estaban siguiendo solo reglas que están en el libro de Levítico, reglas levíticas para proveer lo material, sino que estaban ahondando en lo fundamental, que es la obediencia a Dios, ¿sí? Eso es lo principal. De nada vale que demos un diezmo, una ofrenda, cuando estamos en pecado. No. Estaban ahondando en lo fundamental, que es la obediencia a nuestro Señor. Israel entendió perfectamente que la experiencia del diezmo había traído bendición a su abuelo y a su padre, a Abraham y a Jacob. Si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, hermanos, somos muy miserables en no darle un 10%. Eso quiere decir diezmo, 10. Si Dios me da 100 y de estos Dios me manda dar 10 pesos, ¿a quién le va a dar coraje
¿A quién le va a dar pesar? ¿Sí? Dice Dios, tú 10%, yo el 90%, ¿sí? Y la gente, entonces, ¿por qué vemos que la gente tiene tanta resistencia a lo contrario? Muchos de la iglesia se quedan en la etapa de 2 años de edad. Por ignorancia y Bebé. necesidad. Ahorita vemos. Bebé. A ver, ¿qué hace un bebé de 2 años? Yo le doy a un bebé una bolsita de chocolate y le digo, dame uno. Él dice que no. En su mayoría, hay niños que dicen que sí, pero en su mayoría, ándale, dame uno. No. Y se lo acaba y no quiso dar uno. Y todavía se lo acaba y quiere otra, quiere más. Muchos de los cristianos, cuando decimos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? No solo nos gusta decir lo bonito, sino que decimos, bueno, si este sí es bonito, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso pedimos en el Padre Nuestro, que no nos falte la comida, el alimento. Y el Señor solo nos dice, ¿qué nos dice el Señor? De lo que yo te estoy dando, solo quiero que des a mi obra. No se la estás dando a un hombre, estás dando a la obra del Señor para que marche. Porque la iglesia no puede marchar si no hay en lo económico. Yo solo quiero que des para mi obra el 10 y el resto 90 es para ti. Ahora bien, los que recibían los diezmos del pueblo de Israel, ellos también tenían que dar el diezmo de los diezmos, ¿sí? Y leemos Números 18:21 que dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví, eran los encargados de esto, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Esa era su herencia. Todo el demás pueblo de Israel, de 12 tribus, las 11 tribus, les dio el Señor tierras para que sembraran, para que tuvieran su ganado, para que hicieran sus negocios. Pero a los levitas no les dio tierras, ¿sí? Les dio unos ejidos y ellos nada más se mantenían del diezmo, de los diezmos que daban las demás tribus. Entonces, a los hijos de Leví les doy los diezmos por herencia, ¿sí? Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Ahora, la tribu de Leví y los sacerdotes, les dijo, también van a diezmar. Tienen que diezmar el diezmo de los diezmos, ¿sí? Entonces, tienen que aportar también. A los levitas se les ordenó porque para Dios era importante que el diezmo de los diezmos fueran para la gente pobre, para los huérfanos, para las viudas, para los menesterosos, para los ancianos. Deuteronomio 26:12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Tenían que dar el diezmo del diezmo a toda esa gente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, qué hermoso nuestro Dios. Según este versículo, Él no desamparó a nadie, ni al huérfano, ni a la viuda, ni al pobre, ni al menesteroso, ni al extranjero. Fíjese que el día de hoy, estamos hoy domingo 30 de agosto del 2020, el día de hoy, los judíos que viven en este día igual que todos nosotros, diezman. ¿Y sabe por qué sé que los judíos, el pueblo judío, diezma? Porque mi hermana Adrianita trabaja con judíos y ella me ha comentado que cada mes mandan sus diezmos, nada más que como son bien ricotes, mandan mucho dinero y no les pesa. Y donativos.
y donativos, ayudan a Una cosa es el diezmo y otra gente. es el donativo. Sí, entonces, hermano, si usted le pregunta a alguien en el campo de la economía, ¿cómo han subsistido económicamente los judíos? Pues los judíos siempre económicamente han sido prosperados. Los judíos tienen control en muchas áreas de la economía en el mundo. Bendito el que te bendiga. Para ellos el diezmo es entender que Dios los va a seguir bendiciendo, los va a seguir prosperando. Son su Porque pueblo. sí dice aquí, Son su pueblo, porque son su pueblo, son su pueblo. El diezmo consentido. es como una mata de flor. ¿Qué pasa si yo siembro una rosa? Al rato van a ser muchas. Y al rato voy a tener para poner un florerito y poner unas rosas. Así es el Señor. Damos poco y Él nos da mucho. Más abundante de lo que esperamos y queremos y merecemos. Así es nuestro Señor. Amén. Bueno, la nación de Israel empezó a fallarle a Dios en el diezmo, ¿sí? En las ofrendas, en los sacrificios de los animales. Ese sacrificio de los animales era para el perdón de los pecados. Ellos debían ofrecer para los sacrificios animales sin defecto. Y empezaron a creer que Dios no era digno de llevarle el mejor animal. Y el primer sacrificio que se hizo fue en la Pascua. Allá cuando el Señor les dio la orden, quiero un cordero sin defecto Mancha. y de 1 año de edad, tiernito, joven. ¿Por qué tantos requisitos que vemos ahí que Dios les exigía al pueblo judío? Porque estaba tipificando al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué empezaron a hacer los judíos? A darle, ya me imagino yo, ¡Ey, vieja! Búscame aquel que nació manco, búscame aquel que nació cojo, tráete aquel cordero que ya está bien viejo y que está hasta ciego. Así me imagino, según los versículos que encontramos en Ageo. Con esa actitud le daban a entender a Dios, tú eres un Dios que no vale que te dé lo mejor. Y nosotros a veces actuamos así. Ya no es la ofrenda ni el diezmo. Nuestra vida espiritual, que si tuvimos a un Señor Jesucristo que murió por nosotros, el Señor Jesucristo no tenía por qué venir al mundo a morir. ¿Y por qué vino? Porque nosotros no podíamos pagar con El nuestra propósito vida, que Dios me limpiara. No, porque nuestras vidas eran sucias. Y entonces la muerte del Señor Jesucristo me dio vida. Y la vida del Señor Jesucristo le causó muerte por nosotros, ¿sí? Por amor. Por amor, sí. Y entonces el pueblo de Israel empezó a hacer lo contrario. Y a veces así somos nosotros. No tomamos en cuenta tanto sacrificio que costó ese martirio. Oiga, cuando usted tiene una pena muy grande, no duerme. Cuando usted tiene una preocupación de más, un dolor tan tremendo, se le ve el hambre. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿cómo sería el dolor del Señor Jesucristo antes de, cuando la noche que lo apresaron, que se fue a orar y sudó como gotas de sangre? Y según eso está comprobado. Allá en la historia secular, cuando apresaron a María Antonieta, reina de Francia, y le dijeron, mañana eres ejecutada en la mañana, en una noche, fíjese,
se quedó con su canosa. pelo blanco, Canosa. blanco. En una noche se le hizo el pelo blanco del dolor de que ya iba a morir. ¿Cómo estaría su vida espiritual? Tremendo, ¿sí? Entonces, si entendiéramos en su plenitud lo que el Señor Jesús sufrió, y eso está demostrado científicamente, porque en la Biblia dice, derramó gotas como gotas de sangre, pero está comprobado científicamente que fue tanta la presión de saber el dolor que iba a causar su cuerpo, que efectivamente sudó sangre, ¿sí? Ahora, si Israel tomó en cuenta en nada el sacrificio de un cordero que estaba tipificando al Señor Jesucristo, de decir en su pensamiento, te doy lo que me sobra, ¿sí? Entonces, si el judío, eso con ese cordero que para el sacrificio era como fuera. Cubrían ¿sí? las... Sí, pero entonces te doy lo que me sobra, de lo que no me sirve, para que entiendas, Dios, que no te necesito. A ese grado llegó Israel. A ese grado los israelitas tuvieron que comprender que diezmar era mandato de Dios, era obediencia, y tras esa obediencia, ¿qué hay detrás de esa obediencia? Grande bendición. Y no nada más es bendición económica, hermanos. A lo mejor lo económico nos lleva al fracaso. Nos empieza a bendecir tanto económicamente que nos vamos al mundo, ¿sí? No piense nada más en lo económico, no. Piense en lo económico, por supuesto, porque pues de eso nos mantenemos, pero no a un grado excesivo, porque quizá no nos conviene. Pero eso de tener paz en el corazón, eso de tener a Jesucristo, saber que contamos con Él en cualquier situación, hermano, es hermoso, ¿sí? Manos abiertas, se recibe de Dios bendición. Manos cerradas, no se puede recibir, porque si nos llega, se derrama. Manos cerradas, ya. Sí me entendimos. Sí entendió, ¿verdad, mis hermanos? Nuestras manos, nuestro corazón debe ser abierto. Segundo punto. ¿Por qué no debo dar el diezmo? ¿Oyó bien? ¿Por qué no debo dar el diezmo? Pues por fin, ¿lo tengo que dar o no? Mi segundo punto es ¿por qué no debo dar el diezmo? Bueno, es que así enseñan muchas corrientes modernas, dizque cristianas. Veamos lo que ellos dicen. Ellos dicen eso. No hay que dar diezmo. Eso nada más es en el Antiguo Testamento. Eso no está en el Nuevo Testamento. Además, Jesús no enseñó a diezmar. ¿Sí? La única cita en el Nuevo Testamento es Mateo 23, sí la hay. 23. Sí la hay. Y mire lo que el Señor Jesús dijo. Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Los escribas y los fariseos eran los sacerdotes. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer, sí, hacer lo espiritual, sin dejar de hacer lo del diezmo. Sí. Entonces, ¿qué entendemos? Necesitamos, repito, y lo voy a estar repitiendo, necesitamos primero trabajar el corazón en lo espiritual, ¿sí? En la misericordia, en nuestra santidad, en nuestra
obediencia a Dios. Porque si no es así, pues los demás pueden diezmar para que les vaya bien. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es cumplir con Él en todo. ¿Sí? Esto, como repito, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello que es el diezmo. ¿Sí? Cristo, como fiel judío, no desaprobó la gracia de diezmar, pero hizo hincapié en que no se olvidara lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, y condenó la hipocresía de todos los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, y repito y vuelvo a repetir, primero el corazón, nuestra vida limpia, santa, agradable a Dios, que es nuestro culto pensante, nuestro culto racional, nuestro culto que no nos han impuesto sin ninguna explicación. No, nuestro culto que damos al Señor Jesucristo sale del corazón y de la mente. Si tú dices, yo solo hago lo que la iglesia del Nuevo Testamento hacía, ellos no diezmaban. Bien cómodo. Pues mi querido hermano, mi hermana, si tú piensas igual, te metiste en un problemota. No en un problemita, en un problemota. Porque si no puedes con el 10% que Dios exige, menos vas a poder dar con lo que la iglesia primitiva hacía. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Lo daban todo. Todo. Vendían sus casas. Vendían lo que tenía para el bien de los demás. Vendían sus casas, sus herencias, sus heredades. Terrenos. Sí, quizás, bueno, no dice la palabra del molino. Señor. Sí, lo de su negocio, sus joyas, si eran ricos. Vendían lo que tenían para el sustento de los demás. De la obra de Dios. De la obra para de el sustento Dios. de la obra de Dios. Sí, para el sustento de la obra de Dios. Y Hechos 2:45, mire lo que nos dice. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ancianos. Así es que si usted no quiere dar el diezmo porque es del Antiguo Testamento, pues entonces dé lo que hacían los cristianos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Tú harías eso? ¿Venderías tu casa por el bien de los demás? ¿Venderías tus joyas por el bien de los demás? El Evangelio. Sí, por el Evangelio. Mejor dices, me quedo con el 10%. Me quedo con mi carro. Ellos dicen también, diezmar. Ellos, al decir ellos, son los que no los que están en contra. Los que están en contra del diezmo, porque el diezmo no está en el Nuevo Testamento más que en el Antiguo. Bueno, pues ellos, esas organizaciones, diezmar es para los judíos, dicen, no para nosotros los cristianos. Ahora, entonces, si no somos judíos según ellos, lo que enseñan de no diezmar, ¿por qué ellos toman capítulos y versículos del Antiguo Testamento para ellos? Eso sí, toman las promesas. Por ejemplo, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas y difíciles que tú no sabes. El Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Isaías 41:10 que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te esfuerzo, te ayudaré y te sustentaré. ¿Y qué nos dice Josué 1:9? ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Así es que imagínese, mi hermano. O sea que tomo lo que me conviene. Lo que no me conviene lo tomo. No, hermanos, entonces esas porciones
según ellos, son solo para los judíos y no para nosotros. Por supuesto que el Antiguo Testamento es tanto para los judíos como para nosotros. ¿Quién dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? El Señor Jesucristo. Pues estaban enseñando los judíos en el Antiguo Testamento que tenían que dar su diezmo. Entonces, ellos dando el diezmo y Jesucristo diciendo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, yo creo que se justifica en el Nuevo Testamento que tenemos la obligación. Sí, amén. Vamos a leer. Ellos dicen, no somos judíos, no tenemos por qué hacerlo. Bueno, pues miren lo que dice Romanos 2, 28 y 29. Mi secretaria se está quedando muy... Romanos 2, 28. Miren lo que dice, hermanos. Así es que si conoces tú una persona que dice que no somos judíos y por eso Cierra la ventana. no diezmamos, mire, ¿qué dije? Segunda 20, ¿qué dije? 28, ¿verdad? Mire lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Amén. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál era el derecho para pertenecer al pueblo de Israel? La circuncisión. Eso era una obligación, ¿sí? Si venía un extranjero y quería ser de parte del pueblo judío, tenía que circuncidar. A los niños los circuncidaban a los 8 días de nacido. Entonces aquí nos dice, ¿cuál es la circuncisión del corazón? ¿Sí? Yo la entiendo. La circuncisión se hacía primero porque era mandato, segundo porque los libraba de infecciones, de enfermedades, y tercero porque tenían que ser distintos a los demás pueblos. Los demás pueblos no se circuncidaban más que los judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto en lo espiritual? Si tenemos el corazón circuncidado, primero, ley de Dios. Segundo, me libra de enfermedades, ya no físicas, aparte que sí nos cuida, de enfermedades espirituales, de contaminación del pecado, de no ser como los demás. El día de hoy, las niñas ya están en la promiscuidad desde los 11, 12 años. Los niños ya están en los vicios y en las drogas desde niños. Eso es circuncidar el corazón. Limpios, limpios. Y luego lo otro es ser distinto que los demás. Nosotros no somos iguales que los demás. Nuestros pensamientos son limpios y puros. Lo que leemos, yo veo, bueno, no me imagino leyendo a hermanas las revistas Vanidades, ya ni sé cuántas revistas hay, ¿no? Pero cuando voy al súper, en lo que voy a la caja, me pongo a ver un chorral de revistas. Y hoy conozca usted por qué se divorció el más conocido, y conozca usted por puras cosas. ¿Esa sí la compraría? Sí, eso sí. Entonces, hermanos, nosotros somos judíos, nosotros somos judíos espirituales. Esto nos enseña que el Antiguo Testamento es para los cristianos, porque no somos más bien porque nosotros somos de descendencia espiritual por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso lo comprendió el patriarca Abraham cuando fue justificado, ¿sí? En la ley no había justificación, no había una sangre que pagara por nosotros. La del cordero era una sangre que cubría el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el animal era inocente en cuanto al pecado, pero no satisfacía los requisitos de Dios para perdonar los pecados.
Entonces, en Cristo encontramos que esa justificación solo podía ser de una persona pura, limpia, sin mancha y sin pecado. Y entonces a eso vino Jesús y nos justifica. Amén. Y entonces cuando Dios ahora sí nos justifica, eres justificado, así como un niño en la escuela, ¿no? Si falta una semana porque lo operaron, los enfermó, 3 días y los expulsan. ¿sí? Llevo mi justificante, es un comprobante. Ese lo libra de que lo expulsen a mi hijo, ¿verdad? Bueno, entonces esa sangre de Cristo es la que me está justificando ante Dios de que puedo ser perdonada, de que soy limpia. Y entonces Dios me dice, sí, Julia, eres justa. Y nos llama justos. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Bueno, y entonces yo digo, sí soy judía espiritual porque Abraham, que fue llamado justo, ¿sí? Entonces le dice, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos llama hijos de la promesa. Soy justificada, pero ahora por la sangre de Cristo Jesús. Somos el pueblo judío espiritual, hermanos. Aleluya, amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. ¿Sí? Eso es, no. Eso es porque pagó alguien el precio, ¿sí? Somos el pueblo espiritual. El Antiguo y el Nuevo Testamento es para nosotros. Esos que niegan el diezmar tienen sus manos cerradas, manos abiertas para recibir bendición de Dios, salvación y vida eterna. Amén. Vida en abundancia, hermanos, una vida nueva que no conocemos todavía más que por escrito en su palabra, una vida que nos espera, hermanos, que por aquí no nos imaginamos. Vemos, como dice ahí en Corintios, ves como si viéramos al leer esta palabra, como si viéramos tras un espejo defectuoso y de mala calidad, y que ese espejo estuviera en la penumbra. Sabemos que va a haber, lo creemos, lo recibimos por fe, pero todavía no alcanzamos a comprender tanta belleza, tanto que el Señor ha prometido. Alabado sea el nombre de Cristo. Nuestro tercer punto, manos abiertas. Ahora sí, ¿por qué debo dar el diezmo? ¿Por qué? Porque Dios me lo ordena. Así. Si yo pretendo ser fiel a Dios sin ofrecerle mi obediencia, estoy perdiendo mi tiempo y me estoy engañando a mí mismo. La adoración, la oración, leer su palabra, yo diría asistir al templo, pero pues hoy no, ya no podemos. Pero sí, estar al pendiente de la palabra del Señor diario si se puede. Luego decimos, es que ya me aburrí de estar encerrada, pero prefieren ver otras cosas que la palabra del Señor, ¿sí? Entonces yo diría, la adoración, la oración, leer su palabra y estar al pendiente de las prédicas, hermano, por este medio que Dios nos ha ayudado, lo del internet, todo eso no sustituyen la obligación que tengo con Dios de obedecerle. El Señor te dice en su palabra, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿por qué debo de dar el diezmo? Primero, porque amo a Dios. Segundo, porque su obra necesita mi diezmo. Tiene que continuar la obra del Señor. Tercero, porque estoy agradecida con Dios. Usted debe estar agradecido con Dios, hermano. Cuarto, porque quiero que Dios me bendiga. ¿Sí? Tengo 4 razones para decir
que quiero dar el diezmo, cumplir en una de las cosas. Porque si eso nada más fuera, pues es bien fácil, ¿eh? Si no diezmas, mi hermana, mi hermano, le robas a Dios. Si no diezmas, le robas a la iglesia, ¿sí? Ahora, Dios no ha establecido que su iglesia marche. A ver, hermanos, vamos a hacer ofrendas voluntarias. Los que tengan de a 5 pesos, pasen. No, primero los grandes, primero los grandes. Los de a 1000. Los de a 1000, pasen con sus billetes de a 1000, porque este billete habla. ¿Sí han visto esa predicación? Ese billete habla y se lo pone aquí la predicadora aquí. No, ¿cuál predicador? Ese no es predicador. Bueno, la señora. Bueno, no, la iglesia no marcha con ofrendas voluntarias, nada más, ni con actividades, ni con cuotas, ¿sí? Conocí un pastor, ay no, qué bárbaro, me impresionaba su astucia. Un día fui a la tienda a comprar y empecé a hablar siempre le hablaba ahí a Juanito de la palabra del Señor, y ese día me dice, yo no creo en su religión. Digo, ¿por qué? Porque ¿sabe lo que vino a hacer el pastor aquí con mi familia? Le digo, ¿qué vino a hacer? Les vino a exigir 3 meses de diezmo y traía su libreta y traía la cantidad. Y dice, por eso yo no voy a su iglesia. Ay, Señor, yo no sabía eso. Bueno, el Señor ha establecido que marches la iglesia con las ofrendas, con los diezmos, aparte de la oración y los ayunos, lo que usted guste. Bueno, estamos hablando ahorita tema de diezmos. Bueno, ahora, le voy a dar el testimonio de mi tía. Ya mi tía se murió. Un día llegó a la casa, mi tía se llamaba Rosa. Sale en la foto. Sí. Llegó mi tía a mi casa y me dice, oye, es Juli, así me decía Juli. ¿Tú qué opinas? Y le digo, ¿de qué, tía? Es que fíjate, que porque ella era muy cumplida con su diezmo. El diezmo, primero era el diezmo, en cuestión de dinero. Y dice, fíjate que visité una iglesia chiquita allá por el Estado de México y son muy humildes económicamente los hermanos, el pastor, todos. Entonces yo ya les di mi diezmo a ellos y ya tengo varios meses que les llevo mi diezmo. Por mes voy y les llevo mi diezmo. ¿Verdad que hago bien? Porque están necesitados. Y le digo, tía, haces caravana con sombrero ajeno. Y dice, ¿cómo? Le digo, sí, mira, tu diezmo lo tienes que dar a la iglesia donde tú vas. Y lo que quieras ayudar a los hermanos, que sea de tu dinero, no del dinero del Señor. Tu dinero. Llévales lo que quieres. Tú cumple con el diezmo. Y sentiste en tu corazón que ellos necesitan ayuda, dalo de tu dinero. Dice, pero es que ellos son bien humildes. Y le dije, no importa, tía. Estás ocupando. Ahora, yo así le dije, ¿qué pasa con esos hermanos, con el hermanito pastor, que vas y le das tu diezmo? ¿Sabes qué hace el hermano pastor? Ora por ti. Ora por ti. Pero está orando por un dinero que le estás robando a Dios. ¿Así? Le digo, dalo de tu dinero. Le digo, por si no, yo así opino. Y le dije, ¿haces caravana con sombrero ajeno? Yo no sé si usted opine lo mismo que yo, pero si usted está ayudando a alguien con el diezmo, le está robando al Señor. Delo de su dinero. ¿Sí? Yo así lo comprendí cuando ayudo a alguien. Yo doy mi diezmo,
cumplidamente, pero quiero ayudar al hermano, a la hermana, mi dinero. ¿Sí? Bueno, si uno da los diezmos, está del lado de Dios, ayudando para que la obra del Señor progrese. En una casa hay gastos, en una iglesia hay gastos. En una iglesia se paga la luz, usted paga la luz en su casa, paga el agua, en la iglesia también, ¿sí? En la iglesia hay muchos gastos, ¿sí? ¿De qué vive el sostén de su casa? Porque tiene un trabajo, porque tiene una pensión, porque tiene la ayuda de alguien. En la iglesia, la cabeza tiene que tener su sostén, ¿sí? Bueno, entonces que quede para mí ¿cómo se dice? Mi pensamiento que Dios me ha puesto en mi corazón es ese. Bueno, entonces la obra de Dios, la iglesia no puede marchar sin el dinero de sus hijos cristianos. Amén. ¿Quiénes son los hijos? Los salvos por la sangre de Jesucristo, los bautizados en agua. A los hijos del Señor son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y dan su diezmo y asisten regularmente a la iglesia. En estos momentos seguramente todos están oyendo palabra del Señor porque es domingo. Amén. ¿Verdad? Esos son los salvos, los hijos de Dios, los que viven de acuerdo a su palabra y dan buen testimonio ante la gente. Ahora, si tu vida espiritual anda bien, tú darás a Dios generosamente. Si no estás bien delante de Dios, esto te va a pesar y no vas ni a dar el diezmo, ni vas a ayudar a nadie, ni vas a dar primicias, ni vas a dar nada. ¿Sí? Tienes así la mano. Así no se puede recibir. ¿Sí? Mi hermano cristiano, mi hermana cristiana, si no diezmas, te robas a ti mismo. ¿Sí? Mire, Ageo 1, del 5 al 7, mire lo que dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y ese meditad bien lo dice varias veces, Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Oyó bien? Mi hermano, mi hermana, si no diezmas, les robas a tu familia también. ¿Sí? Los padres, muchas veces con su desobediencia a Dios, le han negado a sus hijos, a su familia, las muchas bendiciones que pudieron haber recibido. ¿Sí? El Señor no tan solo paga multiplicando tu dinero, no. Él paga conforme a su voluntad lo que necesites. Salud. ¿Sí? Salud. Que haya paz, tranquilidad, que tu familia sea salva, que busque del Señor, que tu hijo ande en esto. El Señor te va a ayudar a que salga de aquello. Tu esposo, Él paga de muchas maneras. Si no diezmas, también le robas al siervo de Dios, al pastor. Él también tiene familia. Tú no sabes, pero sobre todo, Él lleva una tremenda carga sobre sus hombros, una responsabilidad ante Dios. Él es el que mayor carga tiene en una iglesia, el pastor. En la intimidad de su casa, tú no sabes cuántas lágrimas derrama por ti, por cada uno de nosotros. Entonces, fíjate, te robas a ti mismo, le robas a tu familia, le robas al pastor. Y si tú tienes un problema, Él lleva sobre sus hombros, ¿sí?, el problema o los problemas que le llevamos. ¿Cuántas veces has acudido al pastor
y te descargas en él, porque sabes sobre todo que no lo anda contando, ¿sí? Y le llevamos nuestros problemas, y no los problemas de 2 o 3 personas, de una congregación, que nos desahogamos en él, ¿sí? Entonces, hermano, no nos constituyamos en ladrones, ¿sí? No, tenemos que constituirnos en hacedores de bondad, generosos, ¿sí? Manos abiertas. Ahora, vamos a ver por último punto, las consecuencias de no diezmar. En el último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, encontramos que la situación espiritual de Israel, como dije, ya era contraria a Dios, a tal grado que les recrimina su condición espiritual, su condición pecaminosa. Dios se queja de Israel. El libro de Malaquías tiene tantas quejas sobre Israel, tiene quejas en contra de su pueblo. Sin embargo, eso es lo peor, que Israel no las acepta. Y dijo no y no. Ahora, Malaquías fue el último profeta que Dios mandó después de hablarles siglos, ¿sí? Ya no, dijo Dios, hasta aquí el telón se cierra. Y cerró, hermanos. Eso es lo lamentable del caso con Israel. El Señor cerró sus ojos para no ver cómo pecaban, le dolió. El Señor cerró su oído para no darles. ¿Y sabe por cuánto tiempo cerró Dios su oído? 400 años, 4 siglos. Cerró su misericordia, hermanos. Cerró su bondad. Y lo último que Dios hace a través del profeta Malaquías es recriminarles con estas quejas. A ver, libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento. A ver, vamos a ver. En el capítulo 1 y 2, en el capítulo 1, versículo 2, dice: yo os he amado, dice Jehová, y tú dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Sí, porque Jacob lo obedeció, Esaú no. ¿En qué nos amaste? El 1, 6 y 7 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea que no aceptaban todo lo que Dios les decía. Ahora, en el 2, voy a estar leyendo Malaquías, varios versículos. En el 2, 13 y 14, mire lo que dice. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Luego leemos el 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado?
en que decís, dice Jehová, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y luego el 3, 13 y 14. 3, 13 y 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Ay, no, como que estaban medio retrasados mentales. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Fíjense nomás, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y luego, el 3, 7 al 9, mire lo que dice. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ay no, sus preguntas del pueblo de Israel, ahora sí como decimos, caen gordas. Bueno, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para Dios es gravísimo que le robemos a Él. Malditos sois con maldición. Maldito o maldecir en hebreo es aere, arar. ¿Y qué quiere decir esto? Que queda atado, que queda obstaculizado. O sea, encontrar obstáculos en tu vida. Quedarse sin poder y debilitamiento a no poder resistir. Una persona que está bajo maldición, ay hermano, escuche qué le pasa. Es uno que de repente empieza a encontrar obstáculos en el trabajo, en la familia, en sus relaciones sociales, en el gobierno. O sea, parecería como que hay una pared que no le permite avanzar ni prosperar, abrirse paso en todas las cosas que emprende. Todo le va a quedar mal, por todos lados va a quedar mal, va a quedar mal, hermano. De veras, no puede haber bendición. Dios sentencia al decir malditos. La maldición es resultado de la desobediencia. Y como conclusión les voy a decir, sé fiel en lo poco o en lo mucho que Dios te dé. ¿Sí? Las instituciones bancarias tratan de convencer a la gente a invertir en sus bancos y ofrecen atractivísimos rendimientos para que inviertas el capital que tengas. Pues dar el diezmo al Señor es la mejor inversión que puedes hacer. Nadie te va a pagar como nuestro Dios, nadie. Y como aquí ha de haber algunos que se resisten, la misericordia es tan grande de parte de Dios que te dice hoy, conóceme, soy el Dios Todopoderoso. Amén. Soy el dueño de todo lo que existe, que no hay poder que se me resista. Y el Señor en esta hora que leímos, esta parte, te reta a conocerlo, te reta a probarlo. Miren lo que dice el 10 y el 11. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme. Nos está retando. Probadme, dice Jehová, si no os abriré
las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. No es solo el diezmo tuyo lo que quiere el Señor de ti. No es eso. Lo primordial que quiere es tu vida, es tu corazón. Que reconozcas que le has fallado, que hoy hagas un compromiso de serle fiel y que amas su obra, que amas todo lo relacionado con la iglesia. La obra del Señor te necesita. Y me gustaría que aquellos que no han cumplido como debe ser con el diezmo, le dijeras hoy al Señor: lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo, mi Dios. Todo, empezando por mi vida, porque mi vida quizá esté fría e indiferente. Mi vida quizá ahorita esté desalentada. Mi vida quizá ahorita no tenga esperanza de nada. Pero hoy es el día, hermano, en que puedes hacer compromisos con Dios de cualquier índole. A veces resulta difícil esto, a veces resulta. Pero miren, hermano, a los que siempre hemos cumplido con el diezmo, que hemos cumplido en agradarle al Señor con nuestra vida, que hemos cumplido serle fieles a Él, que hemos cumplido en hablar de su palabra a alguien, que hemos cumplido en muchas cosas, ¿qué les puedo decir, hermano? Es una satisfacción muy grande saber que obedecemos. Es una satisfacción que nadie nos la quita y podemos extender nuestras manos abiertas. Extiende, dice un pedacito de una poesía, extiende tu mano y toca al alma que anda hambrienta. Toca la vida que está deshecha. Extiende tu mano y toca al hombre que está angustiado. Extiende tu mano y deja que la mano de Dios toque por medio de ti. Extiende tu mano y estrecha la mano del vecino que no te ama. Extiende tu mano y estrecha la mano del extraño que a ti se llega. Amén. Extiende tu mano y deja y estrecha la mano del que te rehúsa. Extiende tu mano y deja que la mano de Dios estreche por medio de ti. Extiende tu mano y da de tu amor al que está solo. Extiende tu mano y da de lo tuyo al que no tiene. Extiende tu mano y da la luz al que está en tinieblas. Extiende tu mano y deja que la mano de Dios dé por medio de ti. Eso es lo que espera el Señor. Y segunda los Corintios 9, 6 al 7. Segunda a los Corintios 9, 6 al 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Da lo espiritual a quien lo necesite, da lo material a la obra, da lo material al que lo necesite, y serás prosperado en todo, mi hermano. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque grande eres. Grandes son las enseñanzas que tú das para nuestro bien, porque todo esto es para nuestro bien, Señor. Tú nunca has querido el mal de la humanidad, al contrario, tú no quieres que nadie se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la meta del cristiano, llegar un día ante tu presencia y decirte: cumplí en lo espiritual, cumplí en lo económico, cumplí en lo moral, cumplí en todo aspecto. Señor, qué hermoso que nos recibas un día en tu reino y nos digas: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso esa esperanza que tenemos de estar un día delante de ti. Gracias porque tú fuiste el primer dador, mi Dios. Tú fuiste el primero en dar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por ello. Gracias porque tú no tenías necesidad de todo esto y nos diste esa enseñanza tan hermosa que diste por amor a nosotros. Gracias, que así seamos nosotros, que por amor a ti, Señor, te demos el corazón, nuestra vida santa y limpia, y demos, Señor, a tu obra, por amor a tu obra, y demos al necesitado. Gracias, sobre todo tu palabra al necesitado. Gracias, Señor, porque has abierto nuestras manos para el bien de la obra tuya y de los demás. Gracias, Señor, que nos enseñaste eso con tu ejemplo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén.